Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que tenemos de reunirnos de forma virtual, de poder escudriñar, de poder leer la palabra del Señor y saber qué tiene Dios para esta ocasión. A través de su palabra vamos a recorrer 7 promesas que están escritas para nosotros los creyentes, para nosotros los que estamos enfocados en ese día cuando vamos a reinar con el Señor, en ese día donde ya no habrá más lágrimas, más penas, no habrá dolor, cuando estemos con Cristo reinando. Y quisiera hablarles un poco de lo que decía el apóstol Pablo. Él estaba enfocado en una carrera, así como una carrera de maratón, una carrera de atletismo. Él podía decir en Filipenses capítulo 3, del versículo 13 al 14, se los voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Dice: yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Sabes, mi hermano, que Dios nos dice en su palabra que hay un premio, hay un galardón para todos nosotros? Y en el libro de Apocalipsis se nos habla de 7 promesas que se les da a la iglesia universal, a usted y a mí, a todos los creyentes, todas las personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Vamos a recibir 7 premios. O sea, hay un galardón que está allí y que vamos a estudiar. Pero antes, mi hermano, te invito a hacer una oración conmigo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la obra perfecta que hizo en la cruz a favor nuestro. Gracias, Padre, porque solo así podemos tener redención, perdón de pecados y vida eterna. Padre, ayúdanos a enfocarnos en esa meta. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos, a no distraernos, a no cansarnos, Señor, en el camino, sino seguir adelante, proseguir hasta la meta, Padre, porque eso es lo que tú quieres que hagamos. Señor, bendice este tiempo, acepta las gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, quiero invitarlos a leer en el libro de Apocalipsis. Las lecturas van a estar entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ustedes recordarán que en estos 2 capítulos el apóstol Juan recibe un mensaje a 7 iglesias. Esas 7 iglesias nos hablan de la iglesia universal, de todos los que conformamos esa iglesia, que no es una entidad, no es una localidad, no es un local evangélico, no es un templo. La iglesia está formada por cada uno de los creyentes en Cristo, independientemente del lugar donde se congreguen. No importa si son bautistas, si son luteranos, si son calvinistas, si son evangélicos libres, pentecostales. Todos los cristianos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador conforman la iglesia. Hay una sola iglesia, no hay 2 iglesias, no hay 3 iglesias. La iglesia de Cristo es una sola. Y vamos a leer 7 promesas que se encuentran en estos 2 capítulos. La primera se encuentra en el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está usted, mi hermano, y estoy yo. Al que venciere, esta es una expresión que vamos a ver en las 7 promesas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes recordarán que cuando Dios hizo el Edén y puso el hombre allí, se describen 2 árboles. Uno era el de la ciencia del bien y el mal, que fue el que comió Adán y Eva, y había otro árbol que estaba allí, que era el árbol de la vida, el cual Dios retiró de ese lugar para evitar que el hombre lo comiera también y se hiciese eterno. Usted y yo, mis hermanos, vamos a comer de ese árbol.
usted y yo vamos a ser eternos. Vamos a tener una salvación eterna de gloria para siempre con el Señor, con Dios, en su santa y gloriosa presencia. La segunda promesa se encuentra en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. La segunda muerte, mis hermanos, nos habla de el infierno, de la perdición eterna. Recordemos que en la Biblia la palabra muerte significa separación. Y en esta segunda muerte, todas las personas que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador serán separados para siempre, eternamente, de la presencia de Dios. Y entonces, aquí tenemos esa promesa que dice que al que venciere, a usted y a mí, mi hermano, que estamos enfocados en llegar a la meta, no sufriremos ningún daño de la segunda muerte. Es decir, que la primera y la segunda promesa tienen una relación muy estrecha. En la primera se nos habla de que seremos eternos, pero eternos para salvación, no para perdición. Continuamos con la tercera, la iglesia de Pérgamo. Hay un mensaje allí en el capítulo 2, versículo 17. Y hay una promesa que se hace, que el Señor nos hace allí, y dice de esta forma: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Mis hermanos, ustedes se recuerdan del maná, esa harina que caía del cielo para el pueblo de Israel cuando no tenían nada que comer, y Dios los alimentó con maná que caía del cielo. Bueno, nosotros vamos a comer un maná especial que no va a ser para satisfacer nuestra hambre física, nuestra hambre natural, sino el maná espiritual, el pan de vida que es Cristo, y vamos a comerlo. Y dice que vamos a recibir una piedrecita blanca, pero acá lo importante no es la piedrecita, sino lo que dice esa piedrecita. Acá la Escritura dice que vamos a recibir cada uno de nosotros, usted y yo, mi hermano, un nombre nuevo, y ese nombre nuevo lo va a poner el Señor. Es un nombre secreto que solamente usted lo va a saber. Es la forma como Jesús, como nuestro Señor, te conoce, y tú vas a saber por qué el Señor te llama de ese modo, porque Él sabe, Él te conoce, Él sabe exactamente lo que tú sientes, lo que tú piensas, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus sueños, y el Señor te tiene un nombre especial para ti, mi hermano, y ese día lo vas a leer en esa piedrecita. La cuarta promesa está en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay algunas promesas que se encuentran en estas 7, dentro de estas 7, que no son específicas. No sabemos exactamente la forma en la que van a acontecer, pero ¿sabe qué? Tenga la plena seguridad de que si está escrito en la palabra de Dios, si el mismo Jesús lo está diciendo, pues sí, mis hermanos, vamos a reinar sobre las naciones. No sabemos de qué forma, pero así va a ser. Esto habla de la autoridad que el Señor va a poner sobre cada uno de sus hijos. Y debemos ejercitar las buenas obras, la justicia, la equidad, para que cuando ese día el Señor nos ponga y nos dé esa autoridad, sea Él quien lo haga a través de nosotros. Mis hermanos, la quinta promesa es el mensaje, se encuentra en el mensaje a Sardis. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. 3 cosas sumamente importantes en esta promesa. Primero, nos habla de que recibiremos unas vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas nos hablan de la pureza.
de estar sin pecado, sin mancha. Recuerden que ya no tendremos ninguna relación con el pecado porque ya estaremos en la presencia del Señor. Además de eso, dice que nuestro libro no será borrado del libro de la vida. Cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ese libro se escribió allí. Ese libro está desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos conoce. Y además de eso, mis hermanos, dice que el Señor va a confesar tu nombre y el mío delante de Dios, delante de su Padre y además delante de los ángeles. Qué hermoso poder imaginar, regocijarnos pensando de que así como nosotros ahora lo confesamos a Él delante de los hombres, Él también nos confesará delante de Dios. Y no olvidemos la advertencia de que Jesús nos hace en el Evangelio. Y dice, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Creo que tiene muchísima relación con este versículo, con esta promesa. En el mensaje a Filadelfia vemos la sexta promesa. Dice, al que venciere, capítulo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El templo donde Dios mora está formado por columnas espirituales que somos cada uno de los cristianos. Por eso el Señor acá hace mención a que nos va a hacer columnas en el templo de Dios y estaremos allí espiritualmente en ese templo, delante de la presencia de Dios, para alabarlo, para adorarlo, para disfrutar de la presencia de Él, de su santidad, de su justicia, de su amor. Ya para finalizar, mis hermanos, el mensaje a la Odisea, la séptima promesa. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis hermanos, para mí esta promesa es una de las más hermosas. El Señor Jesús te está diciendo, voy a dejar que te sientes conmigo en mi trono. Imagínate la relación tan estrecha que ha de existir entre el Señor y nosotros, que Él mismo pone como ejemplo, así como yo me siento en el trono de mi Padre, así nos vamos a poder sentar en su trono con nuestro Señor. Qué hermoso, qué gran amor nos ha dado el Padre. Y de verdad, mis hermanos, estas promesas que acabo de leerles, estas 7 promesas que están escritas acá para la Iglesia Universal, para ti y para mí, deben motivarnos, deben animarnos. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, sabemos que a veces decaemos, nuestro ánimo puede bajar, pero mis hermanos, no perdamos la meta, no perdamos el motivo. Sabemos que todo esto está esperando por nosotros. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Así que, iglesia, te invito a que te concentres en estas promesas, a que te concentres en la carrera, a que te esfuerces en la meta que está puesta y que debemos llegar a ella. Para concluir, quiero decirles, mis hermanos, quiero leerles que en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor nos conoce, el Señor sabe en qué fallamos, el Señor conoce cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús pasó por todas las pruebas que nosotros hemos pasado, mis hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, quiero dejar estas palabras contigo,
quiero que el Señor prospere esta lectura de este mensaje de las 7 iglesias en tu vida, para que puedan ser de bendición, para que puedan ser de ánimo, y eso te dé fuerzas para seguir adelante en esta carrera que hemos emprendido. ¿Con qué debemos luchar, mis hermanos? Con el pecado, con la carne. Recordemos que dormimos con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Esta carne, este cuerpo que nos invita a pecar. Y entonces es eso lo que debemos vencer. Recuerda, las promesas son para el que venciere. Te invito a esforzarte y te invito a que no desmayes, mi hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo, muchas bendiciones.